Muy bien, Víctor. Pues comenzando con la parte de la entrevista, me gustaría preguntarte, no tuve la oportunidad de ver cuál es la corriente que manejas. ¿Me podrías comentar cuál es la corriente que manejas? Bien, en los enfoques psicoterapéuticos, Ujú. pues me considero ecléctico toda vez que tengo formación en distintas corrientes, enfoques o metodologías terapéuticas, ¿no? Tanto en el sentido humanista, cognitivo-conductual, psicoanalista como gestáltico, que son las principales en las que tengo formación y en las Sí, y en las que aplico el implemento en la parte diferentes, en diferentes momentos de la terapia y dependiendo el paciente, ¿no? En la condición en la que se encuentre, cuál se adapta mejor en qué momento de su propio proceso. sí, por supuesto. Aquí, cuando me comentan esta parte del enfoque ecléctico, me surge una duda con respecto a la profesión y ¿consideras que los profesionales es necesario y hasta qué punto es necesario tener este enfoque? No es que sea necesario, yo creo, voy a hacer un preámbulo. Ajá. En lo personal, tanto en un sentido personal como profesionalmente, considero todas las corrientes o perspectivas psicoterapéuticas o los enfoques psicológicos en ese sentido, esas teorías, esos enfoques de estos grandes pensadores, grandes psicólogos, psicoanalistas que fueron o que lo son, en realidad para mí son autobiografías de ellos o las maneras en las que ellos ven la visión del mundo. Son esquemas a fin de cuentas. Esos esquemas podemos realmente también volver a generarlos o tomarlos en ese sentido y en esta parte se pueden fusionar. No es una cuestión de regla o de ley de cómo se deban de hacer, independientemente de que alguno de los enfoques los diga así. La parte en mí, en un sentido profesional, es tomo lo mejor o lo más adaptable o lo más eficaz en cada momento, a cada persona, a su estilo de personalidad en su proceso terapéutico, como bien lo mencionaba. Entonces, no es algo que sea mejor así aplicarlo o sea mejor aplicarse específicamente en un proceso. No. Tanto es la cuestión de la técnica como es la cuestión cómo se aplica la técnica. Es decir, ¿es la terapia o es el terapeuta? Es una fusión en ese sentido. Por supuesto. ¿Consideras que se puede realizar como una especie de síntesis y aplicarla durante la profesión y los procesos terapéuticos? Claro, siempre y cuando se dominen, se conozcan, se tenga esta especialización en los mismos, se pueden usar. ¿Sí? Ok. E ir más allá de la técnica en ese sentido, porque también la parte aquí es, bueno, al menos en lo personal, no solamente quedarnos ahí, sino también cómo podemos aportar nosotros en nuestra propia praxis los esquemas e inclusive hacer investigaciones de cómo poder generar propuestas y teorías, que es parte de lo que algunos podemos o tenemos esa visión de ser, o algunos no, ¿no? O sea, son muy válidos ambos, son muy válidos, son. Ahora, repito, es a la personalidad del psicólogo o el terapeuta, ¿no? Que es diferente. Claro, y aquí a veces también mencionan la parte de que depende del paciente y depende igual de la persona que asiste a la terapia, la corriente que se ejerce, sobre todo cuando se tiene este enfoque ecléctico, ¿qué es lo que determina o cuáles son como tus principales puntos de vista acerca de lo que determina la corriente que requiere cada persona? Pues obviamente cada uno de los análisis, por ejemplo, en el sentido cognitivo conductual es muy racional, ¿no? ¿Ok? Entonces, una persona muy racional hay que aplicarle, dependiendo el bloqueo que tenga. Si hay una Ok. parte en bloqueo emocional, en un bloqueo de expresión de emociones, se mete gestal, porque le falta eso. Entonces, después ya se equilibrará en ese sentido, ¿no? Si es al contrario, inclusive en el sentido de mucha emocionalidad en ese sentido y que desbordan, se tendrá que aplicar la parte de cognitivo o conductual o un sentido de racional emotivo para poder entrar en otro enfoque, para cambiar a fin de cuentas el chip o la dinámica que trae para reducir o equilibrar los procesos que a fin de cuentas se tratan de que la persona encuentre compromisos, responsabilidades en ese crecimiento, ¿no? Sí, entiendo. Muy bien. Y ahora pasando a preguntas de la filosofía profesional y en lo personal tuya, ¿cuál es tu filosofía profesional y por qué haces lo que haces, Víctor? En el sentido, ¿por qué me dedico a la psicología y a la psicoterapia? Así es.
Bueno, la psicología es, obviamente, se trata, a fin de cuentas, de un autoconocimiento y de una necesidad de comprender. La psicología aplica, radica, influye y está inmiscuida en la reingeniería social, en todo. Entonces, la psicopolítica va desde la parte del consultorio hasta la parte macro en el sentido de la psicopolítica, lo cual me ha llevado a ello, ¿no? La aplicación, por ejemplo, de las políticas públicas, de las leyes, los derechos humanos, los programas, los acuerdos internacionales, todo eso a fin de cuentas radica en la cuestión de un primer factor, la mente, el ser humano. El ser humano es un primer factor en seguridad nacional, en seguridad pública, en derechos humanos, en cuestiones de todo, ¿no? Cuestiones de narcotráfico, cuestiones de las principales problemáticas en la sociedad. Siempre tiene que estar inmiscuida la cuestión psicológica, tanto en un sentido de psicología criminal, en psicología jurídica, en psicología forense, en psicología criminal, en psicología del derecho, en psicología del arte, etcétera, ¿no? Hasta inclusive en otros estratos en el sentido del desarrollo personal y, ¿por qué no?, en los pasos de las personas que tengan esa perspectiva, el crecimiento transpersonal o espiritual, ¿no? Entonces, la psicología entra en todo, por eso es como una base. Entonces, es un primer factor, ese factor humano, que a fin de cuentas es el que va a aplicar la ley, es el que va a respetar la ley o es el que va a hacer todas esas políticas. Entonces, a veces queremos cambiar la sociedad, el mundo, nuestras naciones, a través de un segundo factor que se llaman leyes, que se llaman tratados, que se llaman acuerdos, códigos, derechos humanos, políticas públicas, sociales, económicas, etc. Okay. Eso influye acá, pero, o sea, en la parte psicológica, ¿no? Pero sin embargo, el mundo en todas sus problemáticas no va a poder tener ese cambio de paradigma, esa ruptura epistemológica, esa reingeniería social en sí misma, si no existe un cambio en el primer factor fundamental, que es el ser humano. Y en el ser humano es su naturaleza, tanto en sentido neuropsicológico como psicosocial, ¿no? Y esa parte es lo que por eso me gusta y me apasiona hacer esto, porque hay que comprender esos aspectos. Sí, entiendo. Muy bien, entonces podríamos como sintetizar esta parte de la filosofía profesional que nace del querer entender y generar estos cambios a través del entendimiento de la mente para poder generar todas esas estructuras que a veces parecen muy complicadas, pero que parten de ahí. Así es. Muy bien, perfecto. Y ahora de una manera obviamente un tanto subjetiva, porque no tenemos los datos reales y estadísticas en el momento, pero me gustaría saber cuál es tu panorama actual y cuál es tu proyección sobre el futuro de la salud mental. Sobre todo aquí en Latinoamérica y en México, que es como en la parte en la que estamos ahorita experimentando estos cambios y viviendo esta etapa de la humanidad. Ok. ¿Cuál es el panorama actual de la psicología, de la psicoterapia y el futuro de la misma? Uh-huh. Bien. Creo que estoy seguro, estoy convencido, y soy un firme convincente en el sentido de que la psicología lo es, pero va a ser todavía más profunda en el sentido de entender los grandes cambios estructurales en la sociedad, en esta evolución, en esta progresividad, y en esa progresividad entender ese futuro es entender el pasado de la humanidad. No podemos quitar este pasado, esa historia de lo que somos trascendentalmente, de la cual la psicología nos hace parte, de su inicio, ¿no? Porque el inicio de la psicología hay que entenderlo, que realmente nace de las cuestiones espirituales o de las corrientes de las filosofías iniciáticas. Eso muchas veces los psicólogos clínicos o muchos terapeutas ignoramos y lo negamos, ¿no? Negamos sus verdaderos orígenes y perdemos esas raíces, que son las raíces no de las religiones. Las religiones son frutos de un árbol, ¿sí? Y la psicología es un extracto del fruto que ya se cayó de ese árbol,
¿sí? Claro. Entonces, las raíces son esas filosofías iniciáticas, esas filosofías místicas que a veces no entendemos y creemos que son falsas porque no las comprendemos de fondo y que son tan clínicas y que son tan científicas cuando las aprendes a positivar, cuando las aprendes en una ciencia positiva. Pero hay que entenderlas, hay que comprenderlas, y la verdad es que muchos no conocemos de la filosofía y del origen de la psicología. Entonces, conociendo eso, creo que es parte del futuro, que es ese inicio se va a entender de una manera desde la mentalidad occidental, que sería la parte de la ciencia, porque también es una cuestión de esta colonización del pensamiento, ¿no? Entonces, a través de esa decolonización del pensamiento, entenderemos que esas raíces serán ese futuro en comprender esa naturaleza y esa humanidad. Porque ahora con la era de la tecnología, de la informática y todo esto, que estamos perdiendo esa humanidad como una segunda ola de la era industrial, pero de una manera mucho más masiva y mucho más, sí, progresista, pero en esa progresividad también inflige un cambio, ¿no? Y nos distanciamos en sentidos emocionales, contacto humano, se está cambiando la dinámica social. Entonces, yo lo veo en ese sentido de una manera muy inmiscuida, una silla muy importante en esta gran mesa redonda de las disciplinas, y lo veo siendo una de las principales partes en esta multidisciplinaridad y la interdisciplinaridad, ¿no? de las ciencias humanas. Así lo contemplo, ¿no? Entiendo. Muy bien, me llama mucho la atención esta parte de la profundidad que comentas que se le dará, y todo podríamos llamarle regreso a algunas de las culturas que tenemos a lo largo de la historia y que han sido la raíz de todo este movimiento del pensamiento. Y regresando un poco, por eso me llamaba mucho la atención la parte del enfoque ecléctico. ¿Qué tanto se relaciona esta profundidad de la proyección que me comentas con el enfoque ecléctico? O sea, porque a veces, como comentabas, a veces vemos ciertas tradiciones, ciertas raíces que las catalogamos como falsas, pero es porque puede partir esa premisa de de que está casado con una corriente del terapeuta. Entonces, no sé si me explico en esta parte, pero esto no le permite ver más allá de otros enfoques, y por eso me preguntaba cuál es tu punto de vista acerca de esto. ¿Qué tanto crees que qué tanto crees que se relaciona el enfoque ecléctico con la parte de la proyección y la profundidad de la psicología? Bien, para fines prácticos, una cosa es la solución de un conflicto y la solución de un problema. Okay. Que muchos corrientes, de una manera muy eficaz, muy efectiva, es lo que cumplen. Y hasta ahí está bien. Pero la parte aquí es que ese es un enfoque para solución de problemas, para solución de un conflicto. Okay. No para desarrollo personal, no para desarrollo humano, no para desarrollo trascendental. Entonces hay enfoques para diferentes demandas o diferentes momentos o diferentes motivos de consulta para el paciente, ¿no? Para el cliente o para la persona, ¿no? En mi caso, para el ser humano que experimenta simple y sencillamente una existencia. Entonces, en ese sentido, en esa existencia de evolución, puede ser que no le interese realmente un crecimiento en otro aspecto, ¿no? Solamente una solución de este conflicto en particular. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy particular, ¿no? En el sentido de qué es lo que se busca por parte de la persona, ¿no? Que busca esta atención, ¿no? Sí, por supuesto.